Nadie estaba preparado para lo que se avecinaba. El reloj marcaba apenas otro instante más en el calendario de 2025. Un día como cualquier otro, ahogado por noticias políticas, distraído por rumores de fichajes en el fútbol y perdido en la velocidad implacable de las redes sociales. Pero, de repente, un nombre comenzó a resonar con fuerza. Un nombre que trasciende el deporte. Un nombre que carga con el peso de toda una nación, Hugo Sánchez. Al principio, fueron solo susurros. Publicaciones desconectadas, titulares enigmáticos, videos recortados de manera sospechosa. Algo no estaba bien. Algo había pasado, o estaba a punto de pasar. Y comenzó a esparcirse el peor tipo de miedo, ese que no tiene forma, pero que se apodera de todo. Ese que paraliza incluso antes de saber por qué. Hugo Sánchez. El macho. El goleador de las chilenas imposibles, el máximo símbolo de la gloria mexicana en los campos europeos, el eterno número 9 del Real Madrid. Un hombre que no solo jugó al fútbol, lo redefinió. Lo elevó al nivel del arte. Para muchos, no era solo un atleta, era un ídolo, un héroe, una leyenda viva. Pero hasta las leyendas sangran. Detrás del brillo, siempre hubo sombras. Pocos conocían el verdadero peso que cargaba fuera de las canchas, lejos de los aplausos. El silencio en su mirada en los últimos meses, el tono grave de sus entrevistas, la expresión ausente incluso en medio de los homenajes. Algo se estaba perdiendo, lentamente. Algo dentro de él ya gritaba, mientras el mundo elegía no escuchar. Y entonces, llegó la noticia. Fría, inesperada, devastadora. Pero no fue una tragedia cualquiera. Fue una herida abierta en el alma colectiva de un pueblo. Un instante en el que el tiempo pareció detenerse, en el que incluso los rivales guardaron silencio. Algo más grande que el fútbol había sucedido. Porque cuando se trata de Hugo Sánchez, no hablamos solo de un hombre. Hablamos de un símbolo. Y cuando un símbolo cae, el impacto resuena durante generaciones. Ahora, con el corazón encogido y la mente invadida por preguntas, revisitamos los últimos días, las señales ignoradas, los momentos finales de un gigante. E intentamos comprender, ¿cómo pudo cambiar todo tan rápido? ¿Qué fue lo que realmente pasó con Hugo Sánchez? Estás a punto de descubrirlo. Pero tenlo claro, esta no es una historia de superación. Es una historia de pérdida, de silencio, de despedida. Y, tal vez, de redención. Origen e infancia de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez Márquez nació el 11 de julio de 1958 en la Ciudad de México, en un hogar donde el deporte era parte fundamental de la vida familiar. Desde muy joven estuvo rodeado de influencias deportivas que moldearon su personalidad competitiva y disciplinada. Su padre, Héctor Sánchez, fue futbolista profesional, jugando en clubes tradicionales como el Asturias FC y el Atlante, lo que hizo que Hugo creciera respirando fútbol. Por su parte, su hermana, Erlinda Sánchez, también tuvo una destacada carrera deportiva como gimnasta olímpica, representando a México en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Esta combinación de influencias, la técnica del padre y la elegancia y disciplina de su hermana gimnasta, ayudó a formar el estilo único de Hugo. De Erlinda aprendió a hacer las famosas volteretas con las que celebraba sus goles, una marca registrada que lo haría aún más carismático en los campos de Europa. Criado en el barrio Jardín Balbuena, un vecindario de clase media de la Ciudad de México, Hugo tuvo una infancia marcada por la disciplina y el deporte. Desde pequeño mostró interés por varias disciplinas atléticas, especialmente la gimnasia, que le dio una gran capacidad de control corporal, equilibrio y fuerza explosiva, características que más tarde se reflejarían en su estilo de juego ágil, acrobático y atrevido. A los 14 años, ya demostraba un talento fuera de lo común y fue convocado a la selección juvenil mexicana, con la cual ganó el título del campeonato sub-17 de la CONCACAF, atrayendo la atención del panorama deportivo nacional. En 1975, participó en torneos internacionales juveniles como el Torneo de Toulon y el Festival de Cannes, destacándose como una de las grandes promesas en formación, lo que le valió el apodo de Niño de Oro por parte de la prensa mexicana. A pesar de su ascenso rápido en el fútbol, Hugo también valoraba la educación. Ingresó en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde estudió odontología mientras jugaba para los Pumas de la UNAM, debutando como profesional en 1976, lo que marcó el inicio de una carrera legendaria. La infancia y juventud de Hugo Sánchez estuvieron marcadas por una combinación poco común de talento natural, influencia deportiva familiar y una formación tanto intelectual como atlética.
Estos pilares lo ayudaron a enfrentar los desafíos del fútbol internacional y a convertirse en una de las mayores leyendas del deporte mexicano y mundial. Inicio de la carrera de Hugo Sánchez. El debut profesional de Hugo Sánchez ocurrió en 1976, cuando tenía apenas 18 años, vistiendo la camiseta de los Pumas de la UNAM, uno de los clubes más representativos de México. Su ingreso al primer equipo coincidió con sus estudios universitarios en la Facultad de Odontología de la UNAM, una muestra clara de su disciplina y compromiso tanto dentro como fuera del campo. Esta dualidad, futbolista y estudiante, le otorgó una madurez poco común para su edad, que rápidamente se reflejó en su desempeño deportivo. Desde sus primeros partidos, Hugo demostró que no era un delantero común. Poseía una mezcla letal de velocidad, inteligencia táctica, definición precisa y un dominio técnico que destacaba en el fútbol mexicano de los años 70. Pero lo que realmente lo diferenciaba eran sus acrobacias, remates en el aire, chilenas, y por supuesto, las famosas volteretas gimnásticas con las que celebraba sus goles, heredadas de su hermana Erlinda, gimnasta olímpica. Esto lo convirtió rápidamente en un ídolo para la afición universitaria. Su impacto fue inmediato. En 1977, apenas un año después de su debut, jugó un papel crucial en la histórica conquista del primer título de Liga de los Pumas, bajo la dirección técnica de Bora Milutinovic. Hugo no solo aportó goles, sino también una mentalidad ganadora que contagió al vestuario. Ese campeonato marcó un antes y un después tanto para el club como para él. Dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad del fútbol mexicano. Paralelamente, Hugo comenzaba a brillar a nivel internacional. Participó en los Juegos Panamericanos de 1975 y representó a México en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, donde ganó una valiosa experiencia frente a selecciones de alto nivel. Estas competencias le sirvieron como vitrina y lo pusieron en el radar de clubes y ojeadores europeos, que veían en él a una futura estrella. En 1979, durante un receso de la Liga Mexicana, Hugo tuvo su primera experiencia fuera del país al ser cedido al club San Diego Saques, de la North American Soccer League, NASL, en Estados Unidos. Aunque su paso fue breve, este periodo le permitió adaptarse a un fútbol más físico, rápido y mediático, donde compartió cancha con figuras internacionales como Pelé, Beckenbauer y Cruyff, quienes también jugaban en la NASL en esa época. Este contacto con figuras mundiales fortaleció su confianza y reafirmó su deseo de competir al máximo nivel. Durante sus 5 años con los Pumas, 1976-1981, Hugo Sánchez anotó 99 goles en 200 partidos oficiales, un promedio notable para un delantero en una liga de pocos goles. Pero más allá de las estadísticas, su influencia se sentía en cada jugada. Era un líder en el campo, un atacante imparable, y una figura que comenzaba a generar repercusión mediática en todo el país. Su extraordinario rendimiento llamó la atención del Atlético de Madrid, que lo fichó en 1981, en un traspaso que marcaría el inicio de su aventura europea. Fue una apuesta arriesgada para ambos lados, para Hugo, porque dejaba su zona de confort y cruzaba el océano para medirse con los mejores del mundo, y para el club español, porque invertía en un jugador joven, latinoamericano, que debía adaptarse al exigente fútbol europeo. Este primer salto a Europa no fue solo un cambio de club, fue el inicio de su transformación en leyenda. El joven que había empezado en Ciudad Universitaria, con libros de odontología bajo el brazo y sueños de grandeza en la mente, estaba a punto de escribir una de las páginas más gloriosas del fútbol internacional. Hugo Sánchez en el Atlético de Madrid, 1981-1985. En 1981, Hugo Sánchez dio el paso más decisivo de su carrera hasta ese momento. Dejó México para unirse al Atlético de Madrid, uno de los clubes más emblemáticos de España y de Europa. El fichaje representaba no solo un desafío profesional, sino también un salto cultural, físico y emocional. Llegaba a una liga mucho más competitiva, donde el margen de error era mínimo y los jugadores latinoamericanos debían demostrar su valía desde el primer minuto. Sus inicios en el club colchonero no fueron sencillos. Tuvo que adaptarse a un nuevo ritmo de juego, mucho más físico y táctico que el fútbol mexicano, así como a la presión de una afición exigente y un entorno mediático implacable. En sus primeras temporadas, alternó momentos de brillantez con otros de frustración. Muchos dudaban de si Hugo lograría triunfar en Europa. Pero Hugo Sánchez nunca fue alguien que se rindiera fácilmente. Poco a poco, con trabajo duro, goles espectaculares y su carisma inquebrantable, fue conquistando el respeto de sus compañeros, entrenadores y sobre todo, de la afición. Su estilo acrobático, su frialdad frente al arco y su entrega en cada partido lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos del equipo.
La temporada 1984-85 fue la consagración definitiva. Hugo se coronó como Pichichi de la liga, al ser el máximo goleador del campeonato español con 19 goles, un logro enorme para un jugador extranjero en aquella época. Ese mismo año, el Atlético ganó la Copa del Rey, venciendo en la final al Athletic Club de Bilbao, y también levantó la Supercopa de España, derrotando al FC Barcelona. Hugo fue protagonista absoluto en ambas conquistas, consolidando su estatus de ídolo rojiblanco. Durante sus 4 temporadas en el Atlético, 1981-1985, Hugo Sánchez jugó 152 partidos y marcó 82 goles, una cifra impresionante que lo posicionó como uno de los delanteros más eficaces de Europa. Su rendimiento no pasó desapercibido, y pronto despertó el interés del eterno rival, el Real Madrid. El traspaso de Hugo al Real Madrid en 1985 fue tan sonado como polémico. Para muchos aficionados colchoneros, fue una traición, para otros, una prueba del nivel extraordinario que había alcanzado. Pero para Hugo, fue simplemente el siguiente paso en su ambición de ser el mejor. La etapa en el Atlético de Madrid no solo fue el trampolín que lo lanzó al estrellato mundial. Fue también el escenario donde el niño de oro mexicano se transformó en un auténtico depredador del área europea, con mentalidad ganadora, técnica depurada y una capacidad innata para definir partidos grandes. Allí, Hugo no solo brilló, demostró que podía ser leyenda fuera de su país. Hugo Sánchez en el Real Madrid, 1985-1992, la era dorada. En el verano de 1985, Hugo Sánchez protagonizó uno de los fichajes más impactantes del fútbol español al pasar del Atlético de Madrid al Real Madrid. Fue un movimiento audaz y polémico que generó un terremoto mediático, pero que marcaría el inicio de la etapa más gloriosa de su carrera. Hugo no solo cambiaba de equipo, se unía a una institución que exigía títulos, excelencia y resultados inmediatos. Desde su llegada al Santiago Bernabéu, Hugo encajó a la perfección en un equipo repleto de talento, donde brillaban figuras como Emilio Butragueño, Michel, Rafael Martín Vázquez, Miguel Pardesa y Manolo Sanchís, conocidos como la Quinta del Buitre. Junto a ellos, Hugo aportó la pólvora que el equipo necesitaba: goles, presencia en el área y una mentalidad ganadora feroz. Su impacto fue inmediato. En su primera temporada, 1985-86, Hugo fue Pichichi con 22 goles y ayudó al Madrid a conquistar la liga tras una sequía de 6 años. Fue el inicio de una racha histórica. Durante 5 temporadas consecutivas, 1985-1990, el Real Madrid ganó el campeonato español, con Hugo como protagonista y máximo goleador del equipo en cada una de ellas. Pero no solo acumuló títulos colectivos. Hugo Sánchez se convirtió en una máquina de romper récords, ganó 5 trofeos Pichichi con el Real Madrid, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1989-90, 1990-91. En la temporada 1989-90, anotó 38 goles en 38 partidos, igualando el récord de Telmo Zarra con la particularidad de que todos sus goles fueron de primer toque, sin controlar el balón antes del disparo. Este récord se mantuvo imbatido hasta que Lionel Messi lo superó en 2012. Marcó un total de 208 goles en 282 partidos oficiales con el club. Durante su etapa en el Real Madrid, ganó 5 Ligas de España, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España, una Copa de la UEFA. 1985-86, Hugo se volvió un ídolo indiscutido de la afición merengue. Sus celebraciones con volteretas, su estilo elegante y su eficacia frente al arco lo convirtieron en un símbolo del madridismo en los años 80 y principios de los 90. Era respetado por compañeros, temido por rivales y admirado por hinchas de todo el mundo. Más allá de sus estadísticas, Hugo fue un pionero. Se convirtió en uno de los primeros futbolistas latinoamericanos en triunfar plenamente en Europa y abrió las puertas a futuras generaciones. Su éxito cambió la percepción sobre el talento mexicano en el extranjero y elevó el prestigio del fútbol de su país. En 1992, tras 7 temporadas de gloria, Hugo dejó el Real Madrid. Su legado, sin embargo, quedó grabado para siempre en la historia del club. Fue uno de los mejores delanteros de su época y un verdadero embajador del fútbol mexicano en el mundo. Los últimos años de Hugo Sánchez como jugador, 1992-1997, la leyenda no se apaga. Cuando Hugo Sánchez dejó el Real Madrid en 1992, muchos pensaron que su historia como futbolista de élite había llegado a su fin. Pero Hugo era distinto. Para él, el retiro no era una opción inmediata. Aún sentía el fuego competitivo y la necesidad de seguir demostrando que el talento no tiene fecha de caducidad.
Fue entonces cuando comenzó una nueva etapa, la de un veterano ilustre que, lejos de apagarse, reafirmó su estatus de leyenda jugando en distintas partes del mundo. Club América, 1992-1993, el regreso del hijo pródigo. El fichaje de Hugo Sánchez por el Club América fue más que un movimiento futbolístico, fue un evento nacional. El astro mexicano volvía a casa después de una década triunfando en Europa, y lo hacía con el escudo de uno de los clubes más grandes de México. La expectativa era enorme, la afición, la prensa y el propio club esperaban que Hugo replicara su éxito merengue en la liga local. A pesar de que su físico ya no era el mismo, Hugo mantenía intacto su olfato goleador, su inteligencia táctica y su espíritu competitivo. En el campo, era un líder natural. En su única temporada con las Águilas, marcó 11 goles en 30 partidos, demostrando que aún podía decidir partidos. Sin embargo, el entorno no fue el ideal, el equipo no encontró estabilidad, no se lograron títulos, y las tensiones dentro del club y con la prensa llevaron a Hugo a tomar una decisión difícil pero firme: seguir adelante. Rayo Vallecano, 1993-1994. La redención en Vallecas contra todo pronóstico. Hugo Sánchez volvió a España, esta vez con un nuevo propósito: ayudar a un club humilde como el Rayo Vallecano a sobrevivir en la máxima categoría. Muchos se preguntaban por qué un jugador de su nivel aceptaba semejante reto. La respuesta era simple: orgullo y pasión por el juego. Desde el primer partido, Hugo demostró que no había vuelto para retirarse en silencio. Anotó 17 goles en 29 partidos, una cifra impresionante para un jugador de 35 años. Su rendimiento fue tan destacado que incluso medios deportivos de prestigio reconocieron su profesionalismo y compromiso. Aunque el equipo no pudo evitar el descenso, Hugo dejó una marca imborrable en la afición rayista, que lo recuerda como un campeón que nunca bajó los brazos, incluso en medio de la adversidad. Atlante y FC Linz, 1994-1995. El explorador del fútbol ya con 36 años, Hugo volvió a México para una breve etapa con el Atlante, donde jugó algunos partidos sin mucho protagonismo. Su físico comenzaba a resentirse, pero su nombre seguía teniendo un peso internacional. Por eso, en 1995, sorprendió al aceptar una propuesta del FC Linz de Austria. Este paso por el fútbol austriaco fue casi anecdótico, apenas jugó un partido, pero su presencia fue símbolo del respeto que se había ganado a nivel global. No era solo un jugador, era una figura que trascendía las fronteras del campo. Atlético Celaya, 1996-1997. El último baile. El último capítulo de su carrera lo vivió en el Atlético Celaya, un club modesto que se convirtió por un breve periodo en el refugio de las leyendas. Allí se reunió con dos viejos amigos del Real Madrid, Emilio Butragueño y Michel. El tridente de veteranos revivió viejos tiempos en una liga que los observaba con nostalgia y admiración. En Celaya, Hugo no era solo un símbolo, sino un jugador clave. Aportó goles, liderazgo y enseñanzas a una generación más joven. No levantó trofeos, pero se despidió del fútbol con dignidad, estilo y gratitud. En 1997, colgó las botas a los 39 años, con una trayectoria que incluyó más de 20 años de carrera profesional, casi 600 partidos oficiales, más de 400 goles anotados, campeonatos nacionales e internacionales, admiración mundial. Entrevistas reveladoras de Hugo Sánchez, reflexiones profundas sobre su carrera y momentos claves, reflexiones sobre su carrera en Atlético y Real Madrid. Cuando llegué al Atlético de Madrid, muchos dudaban de mí. No era fácil para un mexicano abrirse paso en el fútbol europeo en aquellos años. Me decían que el nivel era demasiado alto, que la presión iba a ser insostenible, que no estaba preparado para algo tan exigente. Pero siempre tuve una convicción interna, sabía que con trabajo duro, disciplina y paciencia, iba a demostrar que estaba a la altura. No vine a pasearme, vine a luchar. Fue un proceso de adaptación intenso, aprendí no solo a jugar, sino a entender el fútbol desde otra perspectiva, más táctica, más física, más mental. El Atlético fue mi escuela en Europa. Me enseñó la importancia de la constancia y la disciplina, de respetar el sistema y a mis compañeros. También fue un momento de crecimiento personal. Lejos de casa, con una cultura diferente, tuve que madurar rápido. Eso me fortaleció y me preparó para el siguiente gran paso. Pasar al Real Madrid fue, sin duda, otro nivel. Entrar a un club con la historia y la exigencia del Madrid es una prueba constante. Allí, cada entrenamiento, cada partido, es una batalla para demostrar que mereces estar. Pero yo no quería ser un jugador más, quería dejar huella. Trabajé sin descanso para ser el goleador que el club necesitaba. Ganar 5 ligas consecutivas y ser Pichichi 5 veces no fue casualidad,
fue fruto de pasión y perseverancia. Ser el máximo goleador y un referente en un club como el Real Madrid me llenó de orgullo. Más allá de los títulos y los récords, sentí que representaba a México y a América Latina en el escenario más grande. Eso me motivó a seguir adelante, a superar límites y a demostrar que un futbolista mexicano podía triunfar en Europa con talento y carácter. Historias y polémicas en el auge de la fama, claro que no todo fue un camino de rosas. En la cima, las críticas y la presión son parte del día a día. Cuando me fui del Atlético al Real Madrid, muchas personas me acusaron de traidor, de cambiar de bando. Para mí, el fútbol es una mezcla de pasión y negocio. Había que pensar en mi carrera, en mi futuro. Aprendí que no puedes complacer a todos, y está bien. Lo importante es ser fiel a uno mismo. Hubo momentos de tensión con entrenadores y directivos. En el Real Madrid, tuve discrepancias con algunos técnicos que no entendían mi forma de jugar o mi personalidad. Pero no dejé que eso me afectara. Sabía quién era, que podía aportar al equipo y al fútbol. Aprendí a manejar esas situaciones con profesionalismo y a no bajar la cabeza. Mis celebraciones con volteretas y acrobacias generaron opiniones divididas. Algunos decían que era un espectáculo, que me distraía o que era una falta de respeto. Para mí, esas celebraciones eran mi forma de liberar la alegría y el respeto que siento por este deporte. Siempre fui un apasionado, un showman en la cancha, y eso es parte de mi identidad. No me arrepiento de mostrar mi felicidad de esa manera. Al contrario, creo que el fútbol debe ser disfrutable, emocionante y expresivo. También recuerdo que, por ser mexicano, tuve que romper muchos estereotipos y prejuicios en Europa. No fue fácil, pero cada gol que marqué era una pequeña victoria contra esas barreras. Nunca olvidé de dónde venía, y eso me dio fuerza para enfrentar cualquier dificultad. Hoy, mirando atrás, siento que viví una carrera única. No solo por los trofeos o los goles, sino por las batallas que enfrenté dentro y fuera del campo. Cada desafío me hizo más fuerte, cada crítica me impulsó a mejorar. Soy un futbolista que dejó el corazón en cada cancha, que llevó con orgullo la bandera de México en todo el mundo. Mi legado no se mide solo en números, sino en inspiración. Espero que mi historia sirva para que otros jóvenes mexicanos y latinoamericanos crean que sus sueños son posibles, que con esfuerzo y pasión pueden llegar muy lejos. Polémicas y controversias en la carrera de Hugo Sánchez. 1. La transición del Atlético de Madrid al Real Madrid. ¿Traición o oportunidad? Uno de los momentos más controvertidos en la carrera de Hugo Sánchez fue su salto directo del Atlético de Madrid al Real Madrid en 1985. En la ciudad de Madrid, la rivalidad entre ambos clubes es histórica y muy pasional, por lo que moverse de uno al otro es visto con mucho recelo. Contexto: Hugo había logrado consolidarse como un referente en el Atlético, siendo querido por parte de la afición y considerado un ícono del equipo colchonero. Sin embargo, el Real Madrid, uno de los clubes más grandes del mundo, mostró interés por ficharlo, una oportunidad difícil de rechazar para cualquier futbolista que busca crecer y ganar títulos. Reacción: la afición del Atlético sintió que Hugo los había abandonado por el enemigo, y surgieron acusaciones de traición en la prensa y entre los seguidores. No faltaron cánticos y mensajes en los partidos que recordaban esa decisión, marcando a Hugo con una fama de villano en ciertos círculos. Reflexión de Hugo: en entrevistas posteriores, él explicó que esa decisión fue estrictamente profesional. Recordó que para un jugador en su etapa, era la oportunidad de entrar en la élite mundial, pelear por títulos y dejar un legado histórico. Admitió que fue doloroso el rechazo de algunos hinchas, pero nunca cuestionó su elección. Impacto a largo plazo: aunque en el Atlético lo veían como un traidor, en el Real Madrid Hugo se convirtió en leyenda, ganando 5 ligas consecutivas y transformándose en uno de los máximos goleadores de la historia del club. 2. Conflictos con entrenadores y directivos, cuando el talento choca con la autoridad. La personalidad fuerte y la confianza en su juego hicieron que Hugo Sánchez tuviera varios choques con entrenadores y directivos durante su carrera, especialmente en el Real Madrid. Ejemplos concretos: tuvo diferencias con entrenadores que intentaban limitar su libertad para buscar gol, prefiriendo un sistema más rígido o defensivo. En ocasiones, fue relegado al banquillo o no fue convocado por motivos que se especulaban eran más personales que deportivos. Consecuencias: estas tensiones crearon rumores constantes en la prensa sobre posibles salidas o problemas internos, afectando la imagen pública de Hugo y generando debates sobre si el club estaba desaprovechando a uno de sus mejores jugadores. Como lo enfrentó, Hugo siempre mantuvo una postura firme y profesional. En entrevistas,
Declaró que sabía lo que podía aportar y que nunca permitió que diferencias afectaran su rendimiento en el campo. Relaciones difíciles. Algunos técnicos y directivos consideraban que su carácter era demasiado explosivo o que no encajaba en ciertos esquemas tácticos, pero Hugo demostró que sus goles y títulos eran la mejor respuesta. 3 celebraciones polémicas. Show o pasión genuina. Hugo Sánchez se hizo famoso también por sus espectaculares celebraciones con volteretas y piruetas, un sello personal que dividió opiniones. Críticas recibidas. Algunos directivos, compañeros y sectores más conservadores del fútbol consideraban que sus festejos eran un exceso de protagonismo, que podían distraer o incluso provocar rivalidades con otros jugadores o entrenadores. Reacción de Hugo. Él siempre defendió que esas celebraciones eran una expresión auténtica de su felicidad y respeto al juego, una forma de conectar con la afición y mostrar lo que significaba para él cada gol. Para él, el fútbol era también espectáculo y emoción. Impacto cultural. Hoy, esas celebraciones son parte de su legado y han inspirado a generaciones posteriores a ser más expresivos en la cancha. 4 prejuicios y estereotipos. La lucha contra el racismo y la discriminación. Ser un mexicano exitoso en Europa en los años 80 y 90 no fue fácil para Hugo Sánchez, quien enfrentó prejuicios y estereotipos culturales. Experiencias. En entrevistas y autobiografías, Hugo relató comentarios despectivos y dudas sobre su capacidad física y técnica por ser latinoamericano, además de la presión extra que tenía para demostrar su valía constantemente. Efectos. Esto le creó una carga emocional adicional, pues no solo jugaba para su equipo, sino también para romper barreras y abrir camino para otros futbolistas de su región. Legado. Su éxito ayudó a cambiar percepciones y facilitó la llegada de más jugadores mexicanos y latinoamericanos a las ligas europeas. 5 choques con la prensa y polémicas públicas. La relación de Hugo Sánchez con la prensa fue siempre intensa. Su carácter directo, a veces polémico, le valió tanto admiradores como detractores. Declaraciones controversiales. En múltiples ocasiones, hizo comentarios críticos sobre árbitros, entrenadores y rivales, que generaron titulares fuertes y debates mediáticos. Consecuencias. Estas polémicas a veces desviaron la atención de sus logros deportivos y provocaron cuestionamientos sobre su profesionalismo y temperamento. Respuesta de Hugo. Siempre defendió su derecho a expresarse con sinceridad, diciendo que la honestidad era parte de su personalidad y que no le interesaba agradar a todo el mundo, sino ser auténtico. Las polémicas y controversias formaron parte inseparable de la carrera de Hugo Sánchez. Más que obstáculos, fueron pruebas que él supo convertir en motores para su éxito y crecimiento personal. Hoy, su nombre está asociado no solo a grandes goles y títulos, sino también a la personalidad fuerte, la pasión y la lucha por romper barreras dentro y fuera del campo. Matrimonio y vida personal de Hugo Sánchez. La vida de Hugo Sánchez no solo estuvo llena de triunfos deportivos y reconocimientos internacionales, sino también de momentos profundamente personales que moldearon su carácter y marcaron su trayectoria fuera de las canchas. Su historia matrimonial, sus tragedias familiares y su forma de enfrentar la vida después de la fama revelan una dimensión humana muchas veces ignorada en las grandes figuras del deporte. Un amor duradero y trágico. Emma Laura, compañera de vida durante décadas, el rostro de Emma Laura fue inseparable del de Hugo Sánchez. Se conocieron cuando él ya era un ídolo en ascenso, y su relación rápidamente captó la atención de los medios. Era común verlos juntos en premiaciones, cenas de gala, celebraciones deportivas y portadas de revistas. Emma no solo fue su esposa, sino también una figura que proyectaba estabilidad y calidez en un mundo de luces, presiones y cámaras. Su matrimonio fue descrito en múltiples ocasiones como un hogar ejemplar entre las parejas del mundo deportivo. En entrevistas, Hugo se refería a ella como su aliada incondicional, la persona que le daba fuerza en los momentos más difíciles de su carrera. Tuvieron 4 hijos, y la familia se convirtió en el centro emocional del futbolista. A pesar del constante movimiento entre países y ciudades, España, México, Estados Unidos, Austria, Emma Laura siempre estuvo al lado de Hugo, ejerciendo un papel crucial en la formación de sus hijos y el equilibrio emocional del hogar. La tragedia que lo cambió todo, la pérdida de Hugo Sánchez Portugal en 2014, Hugo y Emma enfrentaron la peor tragedia imaginable, la muerte de su hijo mayor, Hugo Sánchez Portugal, a los 30 años. El joven, quien había intentado seguir los pasos de su padre en el fútbol, jugó brevemente en Pumas y Atlante, se había consolidado como analista deportivo en Televisa Deportes. Era visto como un joven sereno, carismático y con futuro brillante, tanto en medios como en el deporte. Fue encontrado sin vida en su departamento de la Ciudad de México, víctima de una intoxicación accidental por monóxido de carbono. La noticia conmocionó al país. El dolor fue indescriptible,
Y Hugo lo expresó públicamente con palabras que aún resuenan: es un dolor que no se puede explicar con palabras. Ningún padre está preparado para enterrar a un hijo. Esta pérdida dejó una marca irreversible en él. Se alejó temporalmente del ojo público, priorizó su sanación emocional, y su visión sobre la vida cambió radicalmente. En entrevistas posteriores, confesó que el fútbol ya no tenía el mismo sabor y que todo lo logrado palidecía frente a la pérdida de un hijo. Separación sin escándalos. El fin de una era. Años después de la tragedia, Hugo y Emma Laura decidieron separarse. Aunque nunca hubo declaraciones públicas conflictivas ni escándalos mediáticos, la distancia emocional provocada por el duelo probablemente contribuyó a este desenlace. Ambos manejaron la separación con una discreción ejemplar, sin acusaciones ni polémicas. Emma regresó a una vida más reservada, y Hugo continuó con sus proyectos personales y profesionales, ahora con un enfoque mucho más introspectivo. Relaciones posteriores. Perfil bajo y discreción. Aunque la prensa del corazón ha vinculado ocasionalmente a Hugo con nuevas parejas o amistades femeninas, él ha optado por mantener un perfil bajo. En sus propias palabras, el amor romántico dejó de ser una prioridad. Su energía se ha enfocado en su familia, sus nietos y su labor como comentarista, mentor de jóvenes y figura de inspiración. Incluso ha rechazado ofertas para realities o documentales centrados en su vida íntima, subrayando que su legado debe estar en el deporte y en los valores que transmite. Reflexiones íntimas sobre el amor y la familia. Con el paso del tiempo, Hugo Sánchez ha adoptado un tono más filosófico y humano al hablar de la vida. He ganado títulos, premios, reconocimientos, pero nada es comparable con el amor de un hijo o el apoyo de una familia. Eso es lo que realmente te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Esta frase, repetida en diferentes contextos, resume su evolución personal. De ser el pentapichichi con celebraciones acrobáticas, pasó a ser un padre que lucha con el vacío de la ausencia y que encuentra consuelo en la memoria, en la enseñanza y en el amor profundo que aún guarda por su familia. La historia personal de Hugo Sánchez revela un ser humano que ha saboreado el éxito absoluto, pero también ha enfrentado el dolor más desgarrador. Su matrimonio, su rol de padre, la tragedia que vivió y la forma en que ha reconstruido su vida emocional nos muestran que detrás del ídolo hay un hombre real, vulnerable, pero también resiliente. Y es precisamente esa dimensión humana la que completa su leyenda. El legado eterno de Hugo Sánchez, el mexicano que conquistó el mundo. 1. El pionero que abrió las puertas de Europa. Antes de Hugo Sánchez, pocos futbolistas mexicanos se atrevían a soñar con Europa. Era tierra de gigantes, un lugar lejano donde el fútbol se jugaba con una velocidad, táctica y rigor físico desconocidos para muchos. Pero Hugo no solo soñó, llegó y reinó. Su fichaje por el Atlético de Madrid en 1981 ya fue un acto de valentía, pero su consagración en el Real Madrid lo elevó a la categoría de leyenda. Se convirtió en el primer jugador mexicano en triunfar rotundamente en Europa, ganando 5 ligas consecutivas y 5 títulos de Pichichi, marcando una era dorada en el club más exigente del planeta. Para las nuevas generaciones, Hugo no fue solo un futbolista, fue el primer mexicano que desafió las reglas del juego global y salió victorioso. 2. Un estilo único, inconfundible e inolvidable. La historia del fútbol tiene grandes goleadores, pero pocos con la estética, la audacia y la creatividad de Hugo Sánchez. Sus remates de chilena y voleas perfectas no eran casualidad, eran entrenados obsesivamente. Cada gol iba seguido de una voltereta, una celebración acrobática inspirada en la gimnasia, que realizaba en honor a su hermana, atleta olímpica. Su olfato goleador era casi instintivo, una mezcla de frialdad quirúrgica y pasión ardiente. Los aficionados no solo lo admiraban por sus cifras, lo amaban por el espectáculo que ofrecía en cada jugada. Verlo jugar era ver arte, precisión, rebeldía y alegría. 3. Un embajador del México moderno. Mientras en otros países los ídolos deportivos eran símbolos nacionales, en México Hugo Sánchez fue muchas veces un personaje incómodo. Demasiado directo, demasiado ambicioso, demasiado seguro de sí mismo. Pero con el tiempo, México entendió que lo que parecía arrogancia era, en realidad, orgullo por sus raíces y convicción en su talento. Fui el primer mexicano que se atrevió a decir que podía ser el mejor del mundo. Y no me arrepiento de haberlo dicho. Hugo representó un nuevo tipo de mexicano en el extranjero, exitoso, profesional, competitivo, sin miedo a sobresalir. 4. Líder, entrenador y voz crítica. Después de colgar las botas, Hugo Sánchez no desapareció. Se transformó. Como entrenador, llevó a Pumas al bicampeonato en 2004, algo jamás logrado en torneos cortos. Dirigió a la selección mexicana y, aunque su ciclo fue corto, su discurso dejó huella.
Exigía excelencia. En medios, se convirtió en un analista polémico y respetado, sin miedo de decir verdades incómodas sobre el fútbol mexicano. Aunque criticado por su estilo confrontativo, Hugo siempre habló con la autoridad de quien ya había estado en la cima. 5 reconocimientos que trascienden el tiempo. Miembro del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Nombrado entre los 100 mejores jugadores del siglo XX por la IFS. Incluido por Pelé en la prestigiosa lista FIFA 100. Estatua en su honor en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM. Pero quizás su mayor reconocimiento está en los ojos de cada joven mexicano que sueña con jugar en Europa, que lo vio en viejos VHS o en YouTube, y entendió que sí es posible. 6. Una leyenda que aún inspira hoy. Hugo Sánchez sigue vivo. Pero su legado ya es eterno. Su figura representa el poder de los sueños ambiciosos, la importancia de la disciplina, el valor de creer en uno mismo incluso cuando nadie más lo hace. Para el mundo, fue un goleador letal. Para México, fue un espejo donde ver lo mejor que puede ofrecer este país: talento, pasión y grandeza sin complejos. Frase final para cerrar un documental: yo no quería ser uno más. Quería hacer historia. Y lo logré, con goles, con lucha y con orgullo de ser mexicano. Otro lado da lenda, causas sociales y posturas públicas. Aunque nunca fue un activista tradicional, Hugo Sánchez siempre utilizó su imagen y voz para impulsar valores fundamentales, especialmente relacionados con la educación, el orgullo personal y la autosuperación, causas que él mismo vivió desde joven. 1. La educación como base. A pesar de ser uno de los talentos más grandes del fútbol mexicano, Hugo se graduó como odontólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, mientras ya jugaba profesionalmente con los Pumas. Siempre defendió la idea de que un atleta debe tener formación académica, ya que la carrera deportiva es breve y riesgosa. Los pies juegan, pero la cabeza manda. Estudiar fue mi mejor inversión después del fútbol. Esta visión lo convirtió en ejemplo para jóvenes que quieren equilibrar deporte y estudios. 2. Orgullo de sus raíces y lucha contra el prejuicio. Como uno de los primeros latinoamericanos en triunfar en Europa con protagonismo, Hugo enfrentó prejuicios por ser mexicano, algo que denunció públicamente en varias ocasiones. Rompió estereotipos racistas y xenófobos dentro del fútbol europeo. Denunció cómo el color de piel, el acento y la nacionalidad influían en cómo lo trataban técnicos y periodistas. Muchos no lo decían, pero pensaban que los mexicanos no teníamos carácter. Yo tuve que romper esa idea a base de goles. 3. Defensor del fútbol latinoamericano. Hugo siempre ha sido crítico con la estructura del fútbol mexicano. No teme decir lo que piensa sobre la falta de apoyo a las fuerzas básicas, el exceso de extranjeros en la Liga Nacional, la falta de ambición de los dirigentes. A pesar de las críticas, sigue soñando con ver a México competir al más alto nivel. Curiosidades que quizás no conocías: odontólogo y goleador con precisión quirúrgica. Hugo se tituló como dentista por la UNAM. Curiosamente, solía comparar la precisión necesaria para extraer un diente con la de meter un gol decisivo, en la boca como en el área. No puedes fallar. Una familia de atletas olímpicos. Su hermana, Heriberta Sánchez, fue gimnasta olímpica, y fue ella quien inspiró las famosas volteretas de Hugo tras anotar un gol. Era su forma de rendir homenaje al esfuerzo y la estética del deporte olímpico. Goles de todas las formas, hasta de escorpión. Además de chilenas y voleas espectaculares, Hugo llegó a marcar goles de escorpión, remates de espaldas y cabezazos acrobáticos. Practicaba lo imposible, buscando siempre el asombro. Polémico, pero irresistible ante las cámaras. Con una personalidad fuerte y sin filtros, Hugo siempre dijo lo que pensaba. Por eso, se convirtió en una figura tan admirada como controvertida, tanto dentro como fuera del campo. Mexicano ícono cultural en México. Hugo Sánchez ha sido retratado en documentales y series de televisión, cómics y biografías para niños, figuras coleccionables y videojuegos, como FIFA. Su figura trasciende el deporte, representa una época dorada y un México que se atrevió a soñar en grande. Conclusión. La historia de Hugo Sánchez no es solo la de un goleador legendario. Es la de un joven mexicano que desafió expectativas, rompió barreras y se convirtió en ícono global. Desde Ciudad Universitaria hasta los estadios más grandes de Europa, Hugo no solo marcó goles, dejó huella en la historia del deporte. Su legado vive en cada niño que sueña con jugar en el extranjero, en cada futbolista mexicano que busca respeto fuera de casa, y en cada aficionado que cree que con trabajo, disciplina y pasión, todo es posible. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de una leyenda viva. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like,
suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias de grandes ídolos del deporte. Cuéntanos en los comentarios, ¿recuerdas algún gol o celebración de Hugo que te marcó? Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, cracks.